y mi dibujo. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Toro, grafólogo científico, y la grafología científica es la fusión entre la grafología alemana y la grafología argentina, escuela de la grafología emocional. Mis estudios están basados en todo lo que son los procesos funcionales cerebrales, desde los esquemas de la neuroreacción hasta las conductas interreaccionales en el individuo. Es por esto de que durante los 18 años de mi recorrido en experiencia he venido generando una serie de fusiones en los diferentes procesos, en donde hemos logrado encontrar que las características del individuo no solamente se tratan de los factores funcionales cerebrales, sino que también tienen incidencias dentro de sus ambientes en conducta, emocionalidad, parámetros de conducción sexual y lineamientos de la estructura. Desde allí hemos logrado también identificar conceptos totalmente adecuados para verificar en el transcurso de una cantidad de más de 15.000 pacientes en 15 años, en los cuales hemos generado líneas de reconocimiento sobre factores funcionales de salud, estructuras del comportamiento, factores de incidencia, en las líneas del esquema empresarial y algo muy importante, la estructuración de la conducta, reacción y desarrollo de inteligencia de los niños. La diferencia que hay entre el proceso grafológico de un adulto y un niño básicamente se genera dentro de lo que es el esquema de la edad y la forma en cómo funciona el cerebro. De los 8 meses a los 5 años, el cerebro que genera unas características funcionales y de desarrollo que alcanzan hasta el 82.7% la línea funcional a nivel de incidencia de aprendizajes. Entonces, para ir aclarando el contexto, los adultos ya tienen unos parámetros de aprendizaje, unas estructuras diseñadas y todo un concepto que lleva una relevancia de acuerdo a sus características propias. Pero en los niños tenemos la capacidad de generar un esquema donde les podemos enseñar a aprender diferente. Y aprender diferente no es simplemente memorizar, aprender es generar un concepto de conocimientos con múltiples preguntas. Entonces la diferencia entre un adulto y un niño en el concepto del trazo es que en el niño podemos identificar mayores patrones, líneas de incidencia más altas y factores funcionales de inteligencia, concluyendo con rangos funcionales de salud y esquemas de reacción dentro de la estructura emocional. Cabe denotar que la edad adecuada para empezar a generar procesos grafológicos en los niños es de los 18 meses en adelante, teniendo en cuenta de que cuando son factores clínicos ejecutados por grafólogos científicos, estos se pueden proceder a través de los 8 meses para desde allí identificar por la presión del trazo del cerebro a la mano características funcionales desde la salud, porque en este caso no se identifican los factores funcionales de inteligencia teniendo en cuenta de que está en un proceso de absorción del 97.42. Entonces, tenemos que tener claro de que en el momento en el que se va a generar un proceso grafológico científico para un niño, los lineamientos van desde los 18 meses hasta los 16 años, donde podremos encontrar parámetros de inteligencia, factores funcionales integrales de la salud, líneas de reacción sobre la emocionalidad, estructuras de la licencia sobre las conductas del ser humano y adicionalmente un factor de incidencia sobre las líneas de desarrollo en su entorno. La grafología infantil nos presenta la posibilidad de encontrar en el entorno y el trazo del individuo en la edad infantil de 7 características. La primera, y es la más marcante, sus líneas de incidencia como ser humano. Esto lo que nos permite identificar es que dentro del cuadro funcional genético se genera el 1% de reacción. Esto incide en que uno de los porcentajes más altos del individuo en la crianza vienen ajustados a la característica genética.
un porcentaje significativo de una tercera parte del desarrollo cerebral en el infante viene desde los lineamientos de la intrauterinidad y de los factores funcionales genéticos. ¿Esto qué quiere decir? Que en los parámetros de la enseñanza del niño desde los 8 meses ya viene con una recopilación del antecedente genético a través del genoma y desde unos parámetros funcionales del entorno de la crianza desde el esquema intrauterino establecido desde el 5.º mes. ¿Por qué desde el 5.º mes? Al 5.º mes el cerebro humano tiene la capacidad funcional de absorber todo lo que son las líneas de reacción en sonido en ondas, colorimetría y factores funcionales de la emocionalidad. Por eso científicamente se ha logrado destacar de que las madres que tienen embarazos tranquilos y líneas de conducta sanas tienen la alta posibilidad de generar parámetros funcionales en el cerebro de sus hijos con mayores características de desarrollo y líneas de incidencia sobre las conductas tranquilas. La segunda característica que encontramos en el desarrollo infantil del cerebro es el factor funcional de la multiinteligencia. Se ha logrado destacar de que dentro de los parámetros funcionales científicos nos encontramos con múltiples inteligencias, las cuales, dependiendo de la línea desde donde se aborden, pueden generarse la inteligencia de la emocionalidad, la inteligencia de la conducta, la inteligencia de los desarrollos funcionales en los procesos, la inteligencia de las características matemáticas, las inteligencias del desarrollo sobre las líneas del ser y la última inteligencia, y una de las más importantes, es la inteligencia de la incidencia propia, la cual le permite a los niños de esta generación generar procesos funcionales científicos de línea tecnológica, las cuales para ellos tienen una facilidad abstracta del manejo funcional de los sistemas o los equipos tecnológicos. La tercera son los factores funcionales de la emocionalidad. La característica primordial para el ser humano se basa en la emocionalidad, teniendo en cuenta las dos características anteriores, porque se ha logrado comprobar de que los niños que tienen una línea de estabilidad emocional también logran encontrarse con unos factores en los cuales su solidez mental es mucho más amplia, teniendo por parámetro las líneas de reacción con una factorabilidad de comunicación. La cuarta característica, y es una característica que pocos niños la logran implementar en el proceso funcional de su vitalidad, es el lineamiento de la estructura de espacio. Muy pocos niños logran generar unos procesos de identificación en el espacio y esto se logra denotar en el momento de los movimientos. La motricidad y la motricidad tiene de la mano una característica funcional que nos permite aprender a caminar más ligero, a generar lineamientos de conducta motriz simple o conducta motriz fina dentro de los conceptos cotidianos. Es por esto de que uno de los procesos que más inculcamos nosotros en la línea del aprendizaje es darle la libertad del movimiento al niño para que desde allí genere su línea de conocimiento. Muchas personas desconocen de que la primera forma de aprender en los niños es probando, por eso todos los objetos que cogen los llevan a su boca. Esta característica les permite la identificación, pero la característica aeroespacial es la que les permite generar líneas de solidez dentro del contexto de la ubicación. Allí es donde logran determinar los lugares de su casa favoritos, su cuna, los espacios de sus padres, los parámetros de juego y las líneas de interacción sobre factores de seguridad. Estos factores de seguridad lo único que nos permiten implementar son los lineamientos al peligro, los cuales le generan un parámetro instintivo más desarrollado comparado con otros niños. La quinta característica nos habla de los sentidos, el olfato y el gusto. Uno de los parámetros primordiales que debemos generar influencia en nuestros hijos es permitirles generar conocimiento sobre los diferentes esquemas de las diferentes sustancias y olores o aromas que nos encontramos en el entorno. Esto así le permitirá al cerebro a generar unos lineamientos de compatibilidad dentro de lo que son los esquemas. Y en el proceso del procedimiento grafológico nos vamos a encontrar cuáles son las líneas de avanzada donde él, por medio de sus inteligencias, podrá tener una línea de desarrollo para la cocina o para características tan importantes como identificar los rangos de peligro por factores funcionales de aroma. Adicionalmente, podemos encontrarnos también de que en esta característica ellos aprenden a conocer y le suministran la información suficiente al cerebro dentro de los contextos de los gustos. Como les hablaba en la característica anterior, todo lo quieren llevar a la boca y básicamente es porque es la forma en la que como el cerebro conoce y conduce todos los esquemas de reacción para guardarlo en su memoria temprana. La sexta característica es la aeroespacial. La aeroespacial significa de que los niños tienen la capacidad de identificar lugares, personas y situaciones. Es por esto de que esta característica se hace bastante importante de identificar, teniendo en cuenta de que desde allí ellos nos pueden mostrar quién les agrada, quién no y cuáles son los lugares factorales de agrado.
Estos nos permiten generar un parámetro de confianza para en el momento en el que les queremos enseñar, ubicarlos en lugares de aprendizaje, los cuales le permiten a ellos encontrar un mayor agrado para que esto produzca un mayor efecto. Y las personas adecuadas, estas personas son las que están en su entorno. Por eso es que muchas veces los niños de brazos inciden en una conducta de generar el estiro de brazos o la replegación del brazo para las personas que no les generan la suficiente confianza. La séptima característica que vamos a identificar en estos procesos es las características de salud. Las características de salud en el cerebro de los niños desde los 8 meses hasta los 16 años nos permiten generar un proceso identificativo en el cerebro donde cuáles son las patologías que revierten o las posibles patologías dentro de las características genéticas. Aquí hay que hacer un hincapié en algo muy claro. Un 57% de las reacciones genéticas en los niños vienen de la parte de la madre, donde ella, a través de su línea de incidencia sobre el tiempo de los 9 meses, construye un vínculo directo para los factores funcionales de la característica emocional en la salud y la característica física. Esta nos permite generar unos procesos los cuales podemos prevenir patologías y líneas de reacción a futuro. Lo que debemos tener en cuenta y ustedes deben aprender a aprovechar es que en el proceso del trazo de los niños debemos utilizar el lápiz o colores, porque estos nos van a permitir generar la incidencia de la colorimetría y la profundidad del trazo. Cuando se utiliza el lápiz debemos mirar hacia dónde se generan las curvaturas y cuáles son los picos. Normalmente los niños generan parámetros de trazo donde se encuentran curvas y factores funcionales lineales con terminaciones de picos. Estos picos lo que significan es que nos van a poder mostrar en el proceso de identificación para ustedes como padres o para los docentes unos esquemas en los que los picos hacia arriba o los picos hacia abajo, dependiendo de su profundidad, las vamos a ver que nos incide a nivel positivo o negativo. No siempre los picos que van hacia abajo son negativos y no quiere decir que los picos que vayan hacia arriba son positivos. Estos tienen unos delineamientos que ustedes en futuros procesos que vamos a identificar en nuestras redes sociales van a generar unas líneas de conocimiento mucho más amplias. Los beneficios que nos vamos a encontrar en este proceso de la curvografía o la grafología infantil es identificar los factores de conducta, líneas de reacción, incidencias del comportamiento y los esquemas dentro de lo que es la cotidianidad y los procesos de avance de sus hijos. En la psicología se ha logrado identificar que dependiendo de las líneas del trazo, los factores funcionales del color y los esquemas de reacción en el dibujo dan una información. Entonces esto les permitirá a ustedes encontrar desde el contexto del proceso grafológico en los niños, generar un esquema donde ustedes se pueden convertir en los principales psicólogos de sus hijos y todo a través de una herramienta muy frágil que es el dibujo. Con esto ustedes podrán darse cuenta cuáles son los estados de ánimo de sus hijos, cuáles son las líneas que ustedes quieren encontrar en el proceso de desarrollo cotidiano. Adicionalmente, se van a dar cuenta que en la forma en cómo esté el color plasmado, la forma en donde se encuentran los dibujos y la línea de incidencia de reacción directa, estos les van a decir a ustedes dentro de todo el proceso qué está faltando, cómo lo podemos soportar y adicionalmente cómo podemos generar unos esquemas de reacción donde podemos prevenir futuras alteraciones emocionales. Y algo muy importante es darnos cuenta que como los niños no tienen una línea de manifestación directa hacia lo que son sus conductas, les podrán dar la información suficiente para saber que uno tiene que cometer una serie de errores para poder encontrar virtudes. Estos errores no significa que sean malos, básicamente que son el proceso del aprendizaje para que ellos generen una mayor evolución a nivel cerebral, conductual y emocional. Algo que debemos tener en cuenta y que es totalmente ejecutable en el proceso es que consiguen una herramienta, pero como tal esta no es un indicativo a imponer los procesos, porque la reacción del cerebro de los niños tiene una capacidad funcional de cambiar cada 21 días. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca podemos pretender de que nuestros hijos hagan lo que nosotros no pudimos hacer. Nosotros no podemos generar una incidencia sobre los patrones educativos. Una de las características más altas que se ha logrado identificar en los lineamientos potenciales de los genios en el transcurso de la humanidad es que ellos en algún momento tuvieron algún tipo de déficit. Estos déficits van fundamentados sobre líneas clínicas totalmente respetables dentro de lo que son las líneas de la medicina y los parámetros funcionales del comportamiento.
Pero en el momento en el que nosotros aprendemos a conocer un poco más de nuestros hijos, tenemos la posibilidad de ayudarles, no de inculcarles líneas de exigencia o disciplinas alteradas. Así que desde esta herramienta lo que vas a encontrar y vas a identificar en el proceso es la forma correcta de generar un proceso hacia el avance de la inteligencia de tus hijos. La inteligencia del ser humano nunca debe ser impuesta, siempre debe tener un contexto totalmente de libre desarrollo para encontrar en un futuro las puertas abiertas que le permite su cerebro encontrar, para que desde allí se encuentren las múltiples capacidades. Entonces recuerda, en ninguna parte se genera un esquema correcto para generar los procesos indicados, todo va individualizado, pero tú en este proceso lo que tienes es una ventaja para generar un lineamiento, estructura y desarrollo con el esquema del amor, la comunicación y la asertividad, para que tu hijo tenga la posibilidad de que tú sepas qué quiere él desde una forma más profunda y con un contexto totalmente científico. Después de Mariana haber hecho su dibujo, vamos a utilizarlo como una herramienta para que ustedes entiendan algo más y aprendan a desarrollar el proceso de medición. Y esto lo que nos va a mostrar son las líneas de incidencia. ¿Qué nos encontramos en este dibujo? Como ustedes ven, el dibujo en lo que Mariana hace genera unos factores de encierro. Estos factores de encierro lo que significan es que está buscando unificar toda la información que nos quiere mostrar. En el dibujo, como lo vemos, hay una identificación de un personaje con unas estructuras definidas, con sus brazos abiertos, con sus manos abiertas y con sus dedos. En los lineamientos de la psicología, y muchos de los psicólogos que nos siguen van a saber y logran identificar de que esto genera parámetros funcionales del afecto. Lo que Mariana quiere decir subliminalmente dentro de los procesos del dibujo es de que encuentra en su entorno cercano unas características de confianza, amor, comprensión y una línea de emocionalidad abierta en la cual no se le niegan los procesos de la emocionalidad en cualquier momento de su día. Como logran ver en el dibujo, ella de forma abstracta logra identificar los parámetros de las personas que la rodean. En mi casa habitamos 5 personas, teniendo en cuenta de que los niños logran identificar a sus mascotas como personas con una característica diferente a la humana. Y se las voy a mostrar. Su papá, su mamá, la persona que nos ayuda, su mascota y los rangos de disciplina, ella y su hermano. Como lo identifica dentro de los parámetros funcionales del cerebro, en el esquema de la reacción dentro de lo que son las líneas de la conducta, logra identificar de que ella tiene un esquema sólido y su hermano, lógicamente, nosotros tenemos un hijo menor que lo genera sobre unas líneas no muy definidas, pero con una estructura de igualdad. El encierro que hace dentro de lo que es el proceso, lo que nos logra mostrar para poder identificar es que se siente segura en su entorno. Otra forma de ella generar una línea de comunicación sobre los factores funcionales de lo que es el entorno emocional es el sol. Ella genera una línea de construcción de un sol totalmente específica con unos rayos que le indican al momento de hacer el dibujo de que el rayo de sol que toca su casa es porque siente calor de hogar y adicionalmente le permite generar una línea abierta hacia lo que son los esquemas naturales. Mi hija, por naturaleza, ella genera unos contextos de ambiente y de emocionalidad mucho más abiertos en el momento en el que se encuentra en los estados de juego, en las zonas comunes o en las áreas abiertas. Logramos identificar 2 nubes. Estas 2 nubes generan un patrón de incidencia que así sea mi hija y tenga unas características de desarrollo un poco más altas de acuerdo a nuestras líneas de educación y a los factores de incidencia, de que con esto lo que nos está mostrando es que en el momento en el que se identifica y se refiere a sus padres, se genera una cierta distancia por las nubes. Por eso hace 2 nubes, una encima de su mamá y otra encima de su papá, que lo que le representa es que en el momento de generar tiempo no encuentra la cantidad suficiente, más sin embargo nosotros hacemos lo posible por entregarle la calidad. Y esta línea en particular, ella lo que quiere divulgar en el proceso del trazo y lo que ustedes identifican es el cielo. Pero ¿cuál cielo está mostrando ella acá? Como de pronto ustedes
tienen conocimiento, mi agenda es bastante ajetreada y todos los procesos de mi vida en estos momentos y desde el momento en el que Mariana hace parte de nuestras vidas, siempre ha tenido ciertos distanciamientos por mi labor. Entonces ella encuentra y le genera una línea de cielo abierto, pero como logran identificar, es un cielo que tiene un espacio tranquilo, pero que en ocasiones cuando me distancio genera una alteración. Entonces para ella la conducta de la emocionalidad es mucho más tranquila cuando estamos todos juntos en casa. Bueno, ahora después de la explicación y de toda la información que ustedes han recibido, no me cabe más que darles las gracias por haber estado con nosotros. Y recuerden que un padre no tiene todas las herramientas ni todos los conocimientos. Es desde allí donde ser padre no se aprende en la universidad. Todos los esquemas de las líneas de desarrollo y todos los factores funcionales están en tus manos como familia y como persona cercana. Esto nos dice de que todos los esquemas tienen un posible manejo, pero que el único eres tú. Pero nosotros, como profesionales que estamos dispuestos a servirte, estamos en el esquema de reacción lo suficientemente claro para ayudarte. Por eso te recomendamos que te inscribas a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, Hernán Toro Grafólogo, a nuestra línea y nuestro espacio en Facebook, Hernán Toro Grafólogo, y en Instagram, Hernán Toro Grafólogo. Así que no cabe más que darle las gracias y los espero en un próximo video.